El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas todas las personas que nos siguen aquí a su podcast favorito, Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y aquí desde la pandemia, en medio de esta reclusión a la que estamos obligados, pues tratamos de seguir trabajando y hoy estamos conversando sobre, a propósito de la pandemia, sobre qué derechos se ven afectados. Hoy específicamente hablaremos de un grupo humano muy especial. Vamos a hablar de los migrantes y refugiados, que no son lo mismo, pero para explicarnos esas diferencias tenemos una persona que maneja muy bien el tema. Federico Agusti, mucho gusto, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias, Katy, por invitarme a tu programa, un placer. El placer es mío. Federico, tú trabajas en ACNUR, ¿no? Desde ACNUR, ¿cómo han visto la situación de los migrantes, de los migrantes peruanos, o mejor dicho, de los migrantes que viven en el Perú? ¿Cómo se les ha tratado a propósito de la pandemia? ¿Cuáles son los problemas que se han registrado? Mira, Katy, quizás iniciar planteando de que estamos en una emergencia dentro de otra emergencia, ¿no? Es decir, lo que el Perú ha vivido en los últimos años ha sido un enorme desplazamiento de personas, o la región, mejor dicho, pero el Perú, uno de los países que más cantidad de personas ha recibido, ha habido uno podría llamar casi un éxodo de parte de Venezuela de casi 5 millones de personas a la fecha. Esa cantidad de personas que se ha desplazado, que es la más grande que ha habido en la historia de América, han ido a distintos países, pero principalmente hacia América del Sur, en donde más del 80% de esos 5 millones han tenido que salir de su país. El primer país de acogida ha sido Colombia, el segundo país de acogida en el mundo ha sido Perú. Entonces, y esto para poner en contexto además que Perú históricamente, o por lo menos en las últimas décadas, era más bien un país de emigración, un país donde se iba parte de su población a buscar otras alternativas de vida afuera. Entonces, de golpe recibir tanta gente es un enorme desafío para cualquier país, y más para un país que habitualmente veía salir a algunos de sus nacionales. Entonces, claro, y antes de la pandemia teníamos este problema, ¿no? De cómo acogerlos, exacto. cómo tratar con ellos, cómo trabajar con ellos, cómo eliminar las formas de discriminación que se estaban dando. Y bueno, dentro de la pandemia la cosa se ha puesto más difícil, ¿no? Si entre las personas locales ya hay muchos problemas con el tema del acceso al trabajo, el acceso a la salud, qué sé yo. Y bueno, el gobierno está respondiendo públicamente a eso, o sea, todos sabemos que hay un bono, todos sabemos que hay una ayuda del Estado para los locales que no pueden trabajar, pero ¿qué se está haciendo? No se dice públicamente, ¿qué se está haciendo por los migrantes y por los refugiados? Y ahí no sé si podemos aprovechar para que me hagas la diferencia. Claro, sí, por supuesto. Mira, a ver, en general es más fácil cuando hablamos de migrantes. Uno entiende un migrante como cualquier persona que cruza una frontera con la intención de establecerse. Y en general, esas intenciones de establecerse, cuando hablamos de un migrante, es una intención planificada, voluntaria, ¿no? Donde yo digo, por ejemplo, ok, me voy de mi país y voy a otro país porque consigo mejores oportunidades laborales, porque puedo estudiar una carrera que en mi país no existe, porque quiero probar suerte en otro contexto, en otro ambiente. En fin, migrar en general es un acto que lo hago en forma voluntaria, normalmente planificada, con la intención de cambiar algunos de mis aspectos de la vida y en general mejorar mi calidad de vida. La gran mayoría de los migrantes son laborales. Cuando hablamos de refugiados, hablamos de personas que tienen que huir de su país, que tienen que escapar de su país porque su vida, su seguridad o su libertad se encuentra en peligro. Son personas que requieren protección internacional porque la protección que debería brindarle su país no está disponible, o por el contrario, en su propio país están siendo perseguidos. Entonces, en lugar de ser una cuestión voluntaria el salir, es una necesidad, ya no es una opción. Si no salgo, puedo terminar preso, puedo terminar muerto, puedo terminar lastimado. Entonces, es una necesidad. El refugiado es una persona que escapa de su país. El migrante es una persona que decide ir a buscar otras oportunidades de vida. O sea, Cuando hablamos de venezolanos, acá tenemos de los dos, cuando sí, en hablamos general, mira, específicamente de los venezolanos, tenemos de los dos tipos.
Sí, en general nosotros llamamos, algunos o a nivel internacional suele llamarse flujos mixtos, cuando Ujú. hay refugiados, inmigrantes, eventualmente, o es muy difícil la diferencia, o es muy sutil la diferencia de por qué motivos tienen que salir, porque eventualmente puede ser por conflictos internos, graves violaciones de los derechos humanos, y a veces esas graves violaciones, bueno, están en ciertas líneas grises. Ha habido violaciones masivas, ha habido violaciones puntuales de derechos humanos. Bueno, en el caso de Venezuela hay varios informes, entre ellos de la Alta Comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que indicarían de que ha habido una enorme violación de derechos humanos y, bueno, que no es en vano que tantas personas hayan salido en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, eso te diría que básicamente la diferencia entonces entre un migrante y un refugiado, bueno, un migrante es alguien que sale voluntariamente, un refugiado es alguien que tiene la necesidad de salir para proteger su vida, su seguridad, su libertad, así como contextos más grandes. Mencionabas antes también de que además hay personas varadas. Claro, también hay personas que habían venido aquí por vacaciones, por conocer, por juntarse con algún familiar y que al querer retornar, bueno, le agarraron las medidas restrictivas de la movilidad que se dan en el ámbito de la pandemia, ¿no? Entonces, la emergencia dentro de la emergencia es justamente la pandemia dentro de una emergencia que ya existía de desplazamiento forzado. Y con lo extraño, novedoso, que además en general antes era una emergencia por el desplazamiento, es decir, por la movilidad, y ahora es una emergencia por la inamovilidad, ¿no? Por el hecho de no poder salir, de tener que quedarnos en nuestras casas para evitar el contagio, para evitar poner en riesgo la salud pública. Así que sí, efectivamente es una situación súper compleja y dame un segundo, por favor, que tengo que conectar la computadora, a veces uno se olvida, pero las No te preocupes. computadoras están todo el tiempo funcionando hoy y uno a veces se olvida de conectarla. Te decía, bueno, ¿qué es lo que se hace? En primer lugar, quizás poner el contexto en términos de números, ¿no? Hablamos de que hay cerca de 5 millones de venezolanos que han salido de sus países. Bueno, en el Perú hay cerca de 900.000 venezolanos. Un poquito más, un poquito menos, regularmente se estima que hay 863.000, conforme a datos de migraciones, pero hay muchos que han entrado irregularmente porque no tenían la visa para Claro. poder ingresar o por distintos motivos, así que probablemente los números estén un poco más de los 900.000. Un número muy, muy grande que representa el 2,8, 2,9% de la población del país, un número realmente grande, y que además se encuentran mucho más focalizados en Lima y el Callao, ¿no? Donde están cerca del 82, 83% de la población, es un número muy, muy importante. Y eso Ujú. implica, obviamente, desafíos de todo tipo para los países que los reciben, o las sociedades o las ciudades que los reciben. ¿Desafíos Perdón. que se están superando exitosamente o que todavía dejan mucho que desear en cuanto a cómo se afrontan estos desafíos? Mire, yo te diría que el desafío tiene que ver con la integración, y la integración es un proceso, la integración no es algo que se hace de un día para otro, ni mucho menos. Ahora, ¿se van superando algunos desafíos? Sí, algunos desafíos se van superando. ¿Quedan muchas cosas pendientes? También quedan cosas pendientes. Entonces, el punto uno podríamos decir del punto de vista quizás hasta documental, ¿no? Como una primera base, porque normalmente para hablar de derechos, el primer derecho es poder estar documentado, estar regular en el país donde uno está, el poder tener derecho a permanecer. Y en ese aspecto yo creo que hay que reconocer que el Perú ha sido muy generoso con distintos mecanismos migratorios y mecanismos de protección del sistema de asilo de refugiados. En el ámbito migratorio, en su momento recordarás que se aprobó lo que eran el PTP, que es una modalidad de permiso temporal de permanencia, que le permitió a cerca de 492.000 personas, si mal no recuerdo, el poder tramitar este permiso para poder estar y permanecer aquí en el país. Y eso fue muy importante para que muchas personas pudiesen acogerse y tener una documentación. Luego hay 482.000 solicitudes de asilo, es decir, solicitadas de refugio, personas que por distintos motivos han buscado o pedido la protección del Estado de Perú. Y es el número más grande a nivel mundial de solicitantes de refugio venezolanos. El Perú tiene casi la mitad de las solicitudes de refugio de venezolanos a nivel mundial. Y eso, la verdad que habla muy bien también del sistema de refugio, del sistema de asilo en el Perú, que dio acceso,
que es una obligación además asumida por el Perú a nivel internacional, pero que ha honrado ese compromiso, y darle acceso a que las personas puedan iniciar y solicitar protección internacional, que es todo un proceso bastante largo. Así que en términos documentales ha habido desde mi perspectiva, una excelente respuesta de parte del Estado peruano. En términos ya pensando en la integración y eventualmente distintos componentes, como puede ser el tema de la educación, bueno, el acceso a educación, en general un número importante de niños, sobre todo, y jóvenes peruanos pudieron acceder, pero no todos, toda vez que la infraestructura académica no tenía las capacidades necesarias para poder incluir un número tan grande de personas, pero se está trabajando y se viene trabajando con el Ministerio de Educación para poder ir dando más acceso a muchas personas, y en este momento poder hacerlo de manera remota, ¿no? Que también se está haciendo, y creo que eso es un súper buen programa, entre ellos el programa Lima Aprende, que ha hecho un enorme esfuerzo por incorporar a una cantidad muy, muy importante de población refugiada e inmigrante. Y en términos de salud, también me parece que hay que destacar, por ejemplo, que si bien en términos normales los extranjeros en el Perú tienen algunas limitaciones, esto es, quienes tienen acceso al sistema de salud, básicamente en forma gratuita, al SIS, digamos, Claro. los menores de 5 años, las mujeres embarazadas o lactantes, y las personas con VIH, por lo menos de acceso a los tratamientos antirretrovirales. Eso es importante, pero deja un montón de personas fuera del esquema de salud, y que además tienen que estar en el SIFO, ¿no? En el sistema de focalización de hogares. Pero Pero en esta... ¿este acceso se ha visto afectado con la pandemia? ¿Este acceso a salud, Bueno, por ejemplo? justamente, mira, lo que han hecho, y creo que es una medida que vale la pena destacar, del gobierno, del Ministerio de Salud, es que han aprobado una disposición para darle acceso de manera excepcional y temporal a toda la población extranjera, residente o no residente, que tenga sospecha de COVID o del virus, o tenga diagnóstico del virus. Cualquier persona entonces con sospecha o diagnóstico del COVID puede acceder al sistema de salud o al SIS temporalmente mientras dure la pandemia o el estado de emergencia sanitario. Y eso creo que es algo para destacar, porque caso contrario, bueno, un derecho tan básico como la salud estaría muy, pero muy afectado en un momento donde la salud es el punto principal para todos. Así que eso también son algunas de las cuestiones que hay que destacar. Luego hay muchos desafíos en términos de integración más a nivel general, ¿no? Inclusión laboral, y otro tipo de situaciones. Y eso no es sencillo, es un desafío para cualquier país. También recordemos que en el caso de Perú hay un trabajo informal que es muy alto, ¿no? La informalidad laboral es cerca del 70%, un par de puntos más quizás, y esto implica que para la población refugiada e inmigrante sea mucho más el nivel de informalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la actualidad, Katy, con la pandemia, bueno, y con las medidas de inmovilización? Bueno, en general son las actividades más impactadas aquellas que en general suelen trabajar los refugiados inmigrantes, y por lo tanto el impacto de esta pandemia en términos de ingresos es muy, pero muy alto. Y bueno, para terminar, porque nos queda corto el tiempo, a pesar de que el tema da para mucho, ¿ustedes están realizando algún monitoreo para ver cuál es la situación real de los migrantes y o refugiados en este contexto? Sí, claro, nosotros trabajamos todo el tiempo con los refugiados inmigrantes. Así que te diría que nuestros ejes de trabajo están en tratar de apoyar, y en qué, bueno, en alimentación, en albergue. Nosotros estamos apoyando a 15 albergues. Aquí en Lima hay algunos en Tumbes, en Tacna, y ahora estamos bueno, hemos abierto o trabajado con un hotel para casos muy vulnerables en Arequipa, y bueno, estamos viendo con algunos hoteles más para agregar también aquí en Lima, para personas muy vulnerables que queden en situación de calle y que, bueno, tengamos que poder atenderlos. Estamos trabajando en lo que se llama CBI o transferencias monetarias, que de alguna manera es una asistencia humanitaria remota, porque en este momento no podemos o tenemos muchas limitaciones para juntarnos con las personas de interés o los refugiados inmigrantes por cuestiones de salubridad y las medidas que hay. Y entonces en algunos casos donde se identifican familias con varios niños, o donde hay
una persona con una enfermedad crónica o con alguna discapacidad, familias monoparentales con hijos, etcétera, tratamos de hacer una transferencia de recursos que les permita comprar comida o pagar la renta o comprar algún medicamento. Y bueno, eso va avanzando, hemos atendido ya o llegado ya a 7.500 personas, pero hay mucho más por hacer, y en ese mucho más por hacer, junto con la OIM, que es la Organización Internacional de Migraciones, ACNUR coordina lo que se llama el GTRM, que es el Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes, donde hay 70 socios y donde lo que hacemos es ir trabajando en ver cómo coordinar entre todos esa respuesta, no superponernos en actividades, sino complementarnos en actividades y complementar el trabajo que hace el gobierno. Así que ¿Ustedes ahí con estamos quién en esas coordinan? ¿Con algún coordinaciones. ministerio? ¿Coordinan con algún ministerio, con la Defensoría? ¿Con quién, con quién Sí, realizan la claro, sí, coordinación? sí, trabajamos mucho con la Cancillería, Ujú. de la cual depende la Comisión Especial para los Refugiados, y apoyamos financieramente para el staff de ese organismo de la Cancillería. Trabajamos con el Ministerio, con el MIMP, trabajamos con el Ministerio de Salud. Actualmente, por ejemplo, con el Ministerio de Salud hemos apoyado para ampliar la infraestructura hospitalaria en 2 hospitales aquí en Lima, con unas unidades de alojamiento que suelen utilizarse en campos de refugiados, pero que se han utilizado en el Hospital Unanue y el María Auxiliadora, y estamos trabajando ahora, exacto, con el MINSA para hacerlo en Iquitos y para hacerlo en otros hospitales, con estas unidades de alojamiento que se van ampliando y que pueden permitir tanto para atención a personas que estén sospechadas de COVID, o por el contrario, para atender de manera diferenciada a los que no estén sospechados, o para distintas actividades que impliquen mejorar la infraestructura hospitalaria en un momento que es súper necesario. Así que sí, trabajamos con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio del Interior, con Migraciones, con muchísimos organismos públicos, el Ministerio de la Mujer, en fin, en materia de violencia sexual y violencia de género. La verdad que se trabaja, con el tema de protección para la niñez, hay muchísimas áreas que, requeriría por ahí un poco más de tiempo para poder entrar en esos detalles, pero que abiertos para poder hacerlo cuando ustedes puedan y tengan el tiempo para hacerlo. Bueno, Federico, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Un gusto de verdad conversar contigo de un tema tan importante y tan sensible. Esperamos tenerte de vuelta en el programa pronto, en una mejor situación con mejores noticias. Te mando un abrazo. Seguro, muchísimas gracias, Katy, gracias por la entrevista. Gracias, gracias a ti. Y vamos a una pausa y regresamos. Hola otra vez, estamos de vuelta en nuestro segundo bloque de este primer programa del año de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y en este bloque tenemos una invitada a quien particularmente me gusta tener siempre en el programa, porque es sabia, es una mujer sabia. Estoy hablando de Cecil Luin. Cecil, muchísimas gracias por estar aquí otra vez conmigo en el programa, de verdad es un gusto tenerte aquí, aunque sea de manera virtual. Gracias, saludos para todos, todas los que nos van a poder escuchar por aquí. Pues bueno, para ser breve, tú eres especialista en el tema de migración, es el tema que estamos tocando hoy, y hay varias cosas que hemos visto en el bloque anterior, ¿no? Que tienen que ver con cuál es la diferencia entre un migrante, un refugiado, una persona que se quedó varada en un país, ¿no? Pero yo sé que tú tienes un par de temas que son muy interesantes de desarrollar, y uno de ellos es cómo están afectando las medidas que el gobierno toma a los migrantes. Por ejemplo, la medida que establece el cierre de fronteras. ¿Qué problemas crea eso para los migrantes? Bueno, Katy, sí, en efecto, son como muchos niveles de análisis y una complejidad porque no hay que perder de vista que los fenómenos de migración y de movilidad son complejos de por sí, ¿no? Hay motivos detrás, hay historias de vida, hay caminos, ¿no? Hay muchos elementos, ¿no? Entonces, en un tiempo de pandemia donde los estados se han visto obligados a tomar medidas bastante drásticas, entre las cuales el cierre de frontera, y para el caso peruano además es un cierre total de frontera, de todo tipo, ¿no? Terrestre, por avión, etc. Eso obviamente ha impactado en la migración de personas
y los caminos que emprenden estas personas. Claro, pero hay gente que podría preguntarse, ¿quién quiere migrar en época de pandemia, no? Claro, a ver, mira, ahí hay como varios temas, ¿no? Primero tienes las personas que quieren retornar a su país de origen, ¿no? Ahí tienes, por ejemplo, el caso de bolivianos que viven en Chile y que se han quedado sin trabajo y que quieren volver a Bolivia, que han encontrado una serie de obstáculos. Luego tienes migrantes peruanos que se han quedado también varados del lado chileno, que no pueden regresar a su país. Entonces, tienes un primer nivel de personas que buscan en realidad ejercer su derecho al retorno, porque es un derecho reconocido en instrumentos internacionales y hasta reconocido por el propio marco normativo peruano, hasta hay una ley de retorno, pero a estas personas también se les dificulta por la medida del cierre de fronteras y ahí hay que también insistir en que deben poder regresar a sus países, obviamente con controles reforzados en materia de protocolos sanitarios, rutas seguras, un poco lo mismo que se está implementando a nivel nacional para los migrantes y las migrantes internos que enfrentan una serie de retos. Bueno, en cierta medida el paralelo es el mismo, excepto que ahí sí implica cruzar una frontera con lo que representa, ¿no? Entonces, por un lado tienes las personas retornadas que, bueno, siguen su vida y necesitan regresar a sus casas porque la mayoría se ha quedado sin ningún tipo de recursos en los países donde vivían, ¿no? Y esto se aplica en especial en estas fronteras terrestres que conocemos, ¿no? Con Ecuador y con Chile en particular. Y luego tienes también la población venezolana acá en el país y otras poblaciones que están en tránsito, ¿no? Se ha reportado, por ejemplo, situaciones de población haitiana que se han quedado varados acá, población también de África que estaban camino al norte y se quedaron varados en el Perú. Entonces, en la población venezolana se sabe que están enfrentando retos para tanto ingresar al territorio, los que ya habían emprendido el camino y que se han quedado sin poder ingresar, y también ya se ha reportado desde la semana pasada personas de Venezuela que ya están retornando desde Perú, al igual que está pasando en Colombia, en mucho mayor medida en Colombia por razones geográficas, obviamente, y de costo, pero también acá hay una desesperación muy fuerte frente a las medidas, ahora sí dentro del país económicas, que les impiden totalmente poder trabajar, obviamente, con el tema del confinamiento y de la restricción a actividades económicas esenciales. Obviamente las personas que trabajan en la economía informal no pueden trabajar en estos momentos, ¿no? Entonces tenemos este reto, digamos, para el retorno y para el ingreso. En efecto, no hay ingreso posible en teoría, es decir, planteando por esta medida. Sin embargo, hay derechos que no pueden verse limitados hasta en tiempos de emergencia y tiempos de pandemia. Y uno de ellos una es el pregunta. derecho... Antes de entrar a esestos derechos, has mencionado el tema económico y yo conversé un poquito de esto con el invitado anterior, pero no profundizamos. De repente tú me puedes dar un poco más de luz. En el caso de las personas, de los peruanos que se han quedado sin trabajo, que el tema de la economía informal, del confinamiento, todo, o sea, hay un bono para la mayoría, ¿no? O sea, mucha gente se está viendo beneficiada con este bono que de alguna manera, si no soluciona, al menos es como un paliativo para los problemas que tiene. En el caso de los migrantes, ¿se ha implementado alguna solución que de repente se nos ha escapado al momento de evaluarlas, que de repente no la conocemos bien? ¿Cómo tiene Mira, algún en el impacto? caso de personas venezolanas, extranjeras en el Perú, lamentablemente, todas las medidas que se han adoptado no se ven dirigidas hacia ellas. Ellos no pueden acceder a estos bonos porque, como se ha dicho en una conferencia, de hecho, de prensa por parte del gobierno, los que van a atender a la población venezolana son el ACNUR, ¿no? El invitado justo que tuviste antes, y la cooperación internacional en general, ¿no? Okay. Entonces ahí también lo que yo observo con mucha preocupación es realmente un desentendimiento por parte del gobierno de una población que reside en el país, que ha aportado también al país, ¿no? Que consume en el país, que vive acá, que alquila sus departamentos, también eso es otro problema, los desalojos, que alquila casas a personas peruanas, en fin, entonces que forman parte de la sociedad y sin embargo estas personas no están incluyendo cuando sabemos que más o menos el 80 hasta el 90% de esta población está en condiciones muy precarias y necesita un apoyo, digamos, urgente porque no pueden comprar alimentos y también se ven
se ven desalojados, como se ha visto para muchísimos casos acá en general, ¿no? En la población peruana y extranjera en las últimas semanas, ¿no? Eso es realmente un grave problema, el tema de los desalojos y el tema del acceso a la alimentación, que también para la población peruana que no ha logrado por diferentes motivos cobrar el bono, diría yo que es una situación bastante parecida. Ahí lo que hay que diferenciar un poco es que para la población venezolana, dependiendo también, pero para una gran parte de esta población no cuentan con redes de contacto. No tienen redes, no tienen familias. Entonces, el apoyo hasta psicosocial, el apoyo económico, aunque sea mínimo, es totalmente ausente, ¿no? Y también eso, creo yo, afecta particularmente y afecta más a los más recién llegados. Es decir, los que menos tiempo tendrán en el país la estarán pasando muy difícil porque además probablemente no tienen condición migratoria regular. Entonces, ¿cómo ellos pueden salir, exponerse también si los detienen? Hay mucha preocupación porque, como bien sabes, Katy, el tema del estado de emergencia acá también implica que las fuerzas policiales y militares intervienen en las calles, ¿no? Hacen el resguardo. Y eso obviamente a las personas migrantes, el contacto con la autoridad también puede ser un problema cuando una persona no está en condición migratoria regular. Claro. ¿No? Y sabemos que en el último año las personas no han podido regularizar su situación. Para terminar, bueno, porque se nos va el tiempo, ahora el programa es un poco más corto, ¿cuáles son los derechos que, si bien el Estado se ha desentendido de alguna forma económicamente, de alguna forma no, se ha desentendido económicamente de la población migrante que recibió en un momento, hay derechos que no les puede negar, hay cosas que no les puede negar, hay derechos que no les puede quitar, hay cosas a los que los migrantes tienen derechos sí o sí? ¿Cuáles son estos derechos? Mira, Katy, en relación con los derechos que no se pueden, digamos, no se pueden vulnerar hasta en estos tiempos de emergencia, están primero los derechos relacionados a este cierre de frontera que te comentaba, por ejemplo, el derecho a la no devolución, es decir, las personas deben poder ingresar al territorio peruano si corren un riesgo para su vida o su integridad, ¿no? Entonces, estas personas, además en tiempos de pandemia, en tiempos de que pueden estar arriesgando específicamente su salud, deberían poder ingresar al país. Otras personas también pueden ser personas que han sufrido algún tipo de violencia de género, en el caso de mujeres, personas que han sufrido detenciones arbitrarias, para darte ejemplos de lo que puede haber ocurrido en este caso en Venezuela o en otro país de la región, también en Colombia, mediante algunos actores armados, en fin, y que necesitan esta protección, no pueden verse impedidos de ingresar al territorio para pedir el asilo, ¿no? Para pedir la protección del Estado peruano, ¿no? Eso es un primero. El derecho al retorno que te comentaba, eso también las personas deben poder retornar, y ahora se está viendo cómo, ¿no? Un poco el ejemplo que te daba con la migración interna es un poco seguir estas rutas, ¿no? Controles migratorios sí debe haber, porque tenemos que tener un registro, aún más en temas de pandemia, necesitamos saber, ¿no? Optar por dejar a estas personas pasar por trochas, por ejemplo, es una idea bastante negativa a todo nivel, es decir, uno, pone en riesgo la salud de todas y de las propias personas, y dos, no va a haber registro migratorio, no se va a saber qué está pasando, y eso es muy complejo, ¿no? Entonces, mejorar los controles, adoptar guías, digamos, y protocolos sanitarios en el transporte, por ejemplo, para tener transporte también seguro, porque como sabes, también en el Perú no hay transporte, no hay cómo mañana desplazarte en un bus y poder llegar a tu destino. Entonces, hay todos estos derechos, y lo otro que creo que es nuestro derecho un poco paraguas, que siempre tenemos que recordar, es el derecho a la igualdad y no discriminación. Es decir, las personas deben poder acceder sin discriminación basada en la nacionalidad o en la condición migratoria de regular o irregular a servicios y derechos. Es decir, no podría haber una justificación frente a, por ejemplo, estos bonos que has comentado, estos subsidios, se ven justificados por una necesidad socioeconómica, es decir, por un patrón de vulnerabilidad. Este patrón de vulnerabilidad no depende de una nacionalidad, eso está prohibido por el derecho. Solo depende justamente de esta situación o condición socioeconómica, ¿cierto? Entonces, las personas, más allá de su nacionalidad y su condición migratoria, tienen que poder acceder a estos bonos. Cuando no pueden por su nacionalidad y condición
migratoria y o condición migratoria, hay una presunción de que esta norma es discriminatoria. Entonces, eso es como muy importante recordarlo, ¿no? Y es como nuestro paraguas, ¿no? Quizás un último reto, te diría, es el tema del derecho a la salud y el acceso a la salud en tiempos de pandemia. La semana pasada salió una norma que plantea que todas las personas, más allá de su documento, condición migratoria, etcétera, deben poder acceder al sistema de salud en caso de sospecha de COVID o en caso de tener ya el COVID, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ya está en una norma, era muy importante porque antes había como una duda, como se atenderá o no a todos y todas las personas. Claro. Y tú sabes que también las personas migrantes, al igual que las personas en condiciones de vulnerabilidad, están más expuestos a ser contagiados también, porque van a tener que salir a la calle para buscar recursos económicos, tienen una salud muchas veces que no está del todo bien, no han podido hacer controles, han sufrido desnutrición probablemente en Venezuela. Entonces, tienes que tomar en cuenta todo eso y garantizar el acceso a la salud en estos tiempos es necesario. Sin embargo, también se ha reportado casos en los cuales no se les atiende a la línea telefónica por no tener DNI. Entonces, eso nuevamente es un reto, porque la documentación no puede ser un impedimento, obviamente, para acceder a la salud, más aún en tiempos de pandemia. Exactamente, tal cual. Y tienes razón, representan uno de los grupos más vulnerables en este momento, ¿no? En momento de crisis. Cecil, muchísimas gracias por compartir con nosotros toda tu experiencia y todo tu conocimiento. Yo lo valoro muchísimo y en el instituto también. Gracias por acompañarnos en este primer programa y gracias a todas las personas que nos siguen aquí en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, esta vez en temporada COVID-2019. En fin. Nos escuchamos, nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto. Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Catherine Subirana, producido y mezclado por Juan Taquejara y Almendra Sánchez. El equipo lo dirige Patricia Barrantes. El diseño de la música es cortesía de Danzai. Si te gustó este episodio, búscanos como Amigos con Derechos